cambió para mejor. Usted renueva nuestras fuerzas, nos da ánimo, nos bendice cada día, nos provee de todo lo necesario para vivir. Hoy queremos escuchar palabra de Dios y que usted bendiga la palabra y bendiga también a nuestro predicador, nuestro pastor Leonardo Miranda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartir la palabra del Señor es un privilegio, ¿verdad? Lo sabe el pastor Roberto, que por años ya lo ha hecho. Y que continuamente necesitamos revelación del Señor, ¿no? Entender qué significa traer el mensaje es una de las cosas más importantes que cualquier predicador debiera tener muy claro. El mensaje para hoy es la iglesia de Cristo. Amén. Y como subtítulo dice, cumpliendo el propósito divino de su existencia. La iglesia de Cristo, cumpliendo el propósito divino de su existencia. Mire al que está a su lado. Llámelo iglesia de Cristo. Amén. Dígale, tú eres la esposa del Cordero. Mire qué títulos. Eres el cuerpo de Cristo. Dígaselo, por favor. Amén. Nombres por los cuales es conocida la iglesia del Señor. En un principio no se conocía como la iglesia que nosotros ahora concebimos, pero el principio griego, el nombre griego que se le da en el Nuevo Testamento a la iglesia es eclesía, que significa congregación de los llamados. Este concepto ya se veía en el Antiguo Testamento, pero no con la revelación total del Nuevo Testamento, porque en realidad era la congregación de los santos. Y en el tiempo antiguo sí existía la iglesia de Jehová, la iglesia de Dios en el pueblo de Israel. Como congregación, como concepto de adoración, ya existía una congregación y era el pueblo de Israel como nación, la iglesia de Jehová el Señor. Pero en el Nuevo Testamento conocemos esta clase de comunión como la iglesia de Cristo, que tiene por connotación en el griego el ser llamados, reunidos por nuestro amado Señor a participar de una familia común. Amén. Ya lo cantábamos ahora, ahí lo que aparece en el libro de Pedro, cuando dice que de todas las naciones Él formó una sola nación, ¿cierto? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Y yo miraba al pastor ahí con su muleta que lo ayuda, reinando. Ya no va a estar esa muleta. Ya no van a estar nada de las cosas que se envejecen aquí. Vamos a andar trotando seguro en el cielo, reinando sobre la tierra. Es la promesa de Apocalipsis. Reinaremos en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Nos formó y nos está formando como una gran nación para ser herederos de sus promesas. Ya lo veíamos la semana pasada. Hoy, cumpliendo el propósito divino de tu existencia. Tú eres iglesia de Cristo. Yo soy iglesia de Cristo. Y el Señor se goza en ver a su iglesia, porque es su esposa. Tal cual como el cortejo de un hombre con una mujer, deseando desposar el hombre a aquella doncella, virgen, especial, que no ha sido tocada por nadie, limpia, genuina. ¿Quién desea tener una mujer así cuando se va a casar? Yo creo que cualquier varón aspira a tener una niña de casa, una niña bonita, ¿verdad? ¿Cuánto más el Señor ha dicho que su iglesia es una iglesia sin mancha y sin arruga? Una iglesia que es santificada por medio de su propia vida, por la vida de Jesucristo. Cristo ha santificado su iglesia. Amén. En esta asamblea de llamados tenemos cosas en común, como por ejemplo, tenemos un mismo Padre, ¿o no? Y nos hacemos llamar hermanos. El que está a su lado es su hermana, es su hermano. Solo porque viene a la iglesia o porque compartimos un mismo Padre.
La paternidad de Dios se hace real entre nosotros al llamarnos hermanos, porque en esto reconocemos que somos hijos de un mismo Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Todos nos hacemos llamar hermanos. ¿Sabía usted que entre nosotros no hay ni una sola diferencia? El apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 28 dice que ya no existe ni griego ni judío. Dice además que ya no existe ni hombre ni mujer, ni amo ni esclavo. Ya no hay ni una sola diferencia en esta hermosa familia. Es decir, el pastor como el que se siente menos importante en la iglesia tienen el mismo valor delante de Dios. No hay nadie más o menos importante en la iglesia de Cristo, porque Aranza, tú que me estás mirando tan fijamente, está atenta a la palabra. Cristo pagó lo mismo que pagó por mí en la cruz. Luciano, tienes el mismo valor que cualquiera de estos hermanos. ¿Y qué valor tiene tu alma? Dice que el alma de alguien vale más que todos los tesoros de esta tierra. No los podemos cuantificar. La Teletón junta millones de millones. El Loto está ofreciendo millones de millones. Pero nada de esos tesoros se comparan al valor que tiene un alma. Y podemos sí comparar el valor de un alma con el precio que ha pagado nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente para darte el honor que Él quiere darte. Nadie se merece la salvación. Eso está claro, ¿verdad? Pero el precio fue altísimo y es la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Con su sangre nos limpió, nos llamó y nos atrajo hacia Él para adoptarnos como hijos suyos. Ese es un privilegio que no todos pueden gozar. Hay muchos que aún no han sido llamados, aunque el llamado es para todo el mundo, pero quienes lo aceptan y vienen a Jesucristo pueden ser llamados hijos de Dios. Lo que significa que el Señor, habiendo hecho esta familia llamada la iglesia, ha separado toda diferencia social, racial incluso. Lo dice el apóstol Pedro allí, que de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación hizo un solo pueblo para sí. Amén. Así es que sea de usted de Venezuela, como tenemos nuestra representante de Venezuela, embajadora de Venezuela en Maranata, como también nuestros hermanos haitianos, ¿cierto? Y toda la congregación chilena que hay en nuestra iglesia multinacional. Aquí hay solo 3 naciones representadas, también una cuarta, la mapuche, que está ahí en el sur. ¿Qué más? Argentina también, de verdad, ¿verdad? O sea, ya estamos sumando más. ¿Ve? El Señor nos ha bendecido. De verdad que sí. El punto es que de donde sea su origen racial, ya no tiene ninguna diferencia. Porque si usted va a República Dominicana y se mete a una congregación cristiana, ellos se gozan más que nosotros, incluso por la forma de su música y la forma como ellos alaban al Señor. Va a cualquier país del mundo, Corea, donde vaya, hay gente que se goza en la presencia del Señor tal y cual como usted lo hace. ¿Sabe por qué? Porque hay un mismo Espíritu, un mismo Señor, una misma sangre, un mismo bautismo, una misma palabra. Tenemos muchas cosas en común para llamarnos hermanos en el Señor. Se entiende como iglesia una congregación local. Es decir, nosotros somos iglesia del Señor. Amén. Somos la iglesia del Señor. En Hechos 2, 44 al 47, si lo quieren ir buscando, aparece el relato de cómo los hermanos en Jerusalén tenían todas las cosas en común, partían el pan y adoraban a Dios juntos, unánimes en el templo. Ahí vemos la actividad de una iglesia local que aún en la misericordia compartían de sus bienes, los vendían y lo traían a los pies de los apóstoles para que la iglesia y los hermanos fueran bendecidos. La actividad de una iglesia local. También se conoce una congregación distrital o nacional, o universal o mundial. Podemos entender esto como un ejemplo de lo que significan las iglesias cristianas en el mundo. O la iglesia bautista nacional, que nosotros por nombre llevamos UBASH, ¿cierto? Nuestra congregación está adherida a cientos de iglesias
que confiesan la misma fe y que tienen los mismos principios por los cuales nosotros servimos al Señor. Amén. Entonces entendemos como iglesia la congregación local, como también la congregación mundial. Pero además el concepto de iglesia se amplía mucho más porque es la iglesia de Cristo en su generalidad respecto de la época y el tiempo. La iglesia no está sujeta a tiempo y espacio. La iglesia es un organismo que Dios creó en el momento que lo instituyó para ser eterno. La esposa del Cordero ha recibido ese título para reinar con Jesucristo. La iglesia tiene esta importancia. ¿Por qué? Porque en esta congregación también están incluidos los que han muerto en la fe del Señor Jesucristo y los que estamos vivos hasta el día de hoy y que tal vez mañana tendremos que morir. En esta congregación mundial universal de las épocas está ahí expresado en el libro de Efesios, donde toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice allí. Si lo podemos ir buscando, chiquillos, para que no, mis letras aquí son un poquito más pequeñas. Efesios 3, 15. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Respecto de esto precisamente es esta familia, ya todos los que están muertos como los que están vivos pertenecen a esta gran familia del Señor. El libro de Apocalipsis 1:4 habla acerca de este concepto distrital. ¿Qué dice Apocalipsis 1:4? Juan, a las 7 iglesias, ¿cuántas son? ¿De dónde? Que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Allí ya hay una referencia a este distrito del Asia, donde estaban repartidas las iglesias a las cuales el Apocalipsis, el apóstol Juan le envía un mensaje de parte del Señor. Podemos ver que la iglesia no solo local, sino también distrital y además la iglesia de las épocas, la iglesia de Jesucristo en su más amplia expresión, los muertos y los vivos que han creído en el Señor Jesucristo. Nos llamamos hermanos, somos hermanos del apóstol Pablo. Amén. Hermanos de Pedro, vamos a hablar con él en el reino de los cielos. Oye, ¿qué te pareció haber sacado esa moneda de la boca del pez? Algo tendremos que conversar. Los próceres de la fe. Veremos a Abraham, veremos a quienes se les hicieron las promesas, veremos a David, veremos a todos los personajes de quienes hemos estudiado y les vamos a contar. Oye, si yo crecí escuchando tu historia en la escuela dominical, la tía Katy, la tía Fernanda, la Aranza me contaban tu historia, la leía yo en la Biblia, pero ahí vamos a estar frente a frente conversando. Oye, ¿cómo fue el problema que tuviste con Betsabé? No le vamos a preguntar de eso a David, ¿no? Pero sí, la palabra del Señor tiene que ver con lo eterno de la historia de la iglesia, cuando fue conformada la iglesia de Jesucristo. Allí, en el libro de los Hechos, por primera vez se constituyen con poder del Espíritu Santo en la primera congregación cristiana de la historia. La primera congregación, los discípulos, los que estuvieron con el Señor directamente, los que hablaron con Él, los que comieron con Él, los que tomaron tecito, o los que hayan servido, los que vivieron la última cena, los que vieron crucificado en la cruz al Señor, pero también los que vieron sus manos traspasadas ya habiendo sido resurrectos de la tumba y la muerte. Esos son nuestros hermanos, como hasta el día de hoy han pasado los tiempos. Hoy nos hacemos llamar nosotros hermanos. Amén. Así que denle un fuerte abrazo o una pasada de mano al lado. Dígale, bienvenido hermano a la casa del Señor. Amén. Bienvenido a la casa del Señor.
A la hermana Fernanda Araya, alguien déle la manito porque nuestra hermana, nadie le dio la mano para atrás. Claudia, a la Fernanda, por favor. Eso. Claro, todos somos bienvenidos, no hay ni una diferencia. Nadie es más o menos importante. Bien, hablamos entonces de la iglesia de Cristo, pero también estamos diciendo que vamos cumpliendo el propósito divino de su existencia. Ahora entramos, ya después de haber definido lo que es la iglesia, entramos a los 4 propósitos por los cuales Dios la levantó, la creó, la instituyó. Amén. La iglesia es un organismo vivo. No es una institución ni es una organización. Es un organismo que tiene vida propia, no por sí misma, sino por el Espíritu que habita en ella. El Espíritu Santo le da vida a la iglesia, lo que significa que la iglesia se convierte en un ente vivo en sí mismo por causa del Espíritu y que además tiene protección divina y no desaparecerá. La iglesia cumplirá su propósito divino. Amén. Que quieras cambiarte de iglesia, de aquí en Maranata, sigues perteneciendo a la iglesia de Cristo. Todos los redimidos y lavados con la sangre de Cristo pertenecen a esta iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Nos separamos por distrito, por sector, por población, por ciudad. Nos hacemos llamar la primera o la segunda iglesia, cual sea el nombre a la congregación a la que tú vas, y en este caso todos vienen a Maranata, somos parte de la iglesia de Cristo. Pero de estos 4 propósitos que vamos a mencionar, el más importante y primordial es predicar la salvación. Cristo instituyó a su iglesia y le dio la orden a sus discípulos, allí en Mateo 28, 19 y 20, que dice, lo sabemos de memoria. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión la conocemos. El propósito principal de la iglesia es extender el reino de Jesucristo en la tierra. Amén. Si no cumplimos este propósito, automáticamente la iglesia, Maranata, escúchelo bien porque es para nosotros el mensaje, deja de tener razón de existir. ¿Escuchó bien? Sí. Si dejamos de predicar la palabra, automáticamente la iglesia Maranata queda sin razón de existencia. Así que como propósito, aquí en Maranata, independiente de las otras organizaciones cristianas, pero aquí en Maranata nuestro propósito principal debe ser predicar la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esta verdad bíblica? Predicar a Jesucristo como el medio de la salvación. Amén. Continuamos la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Cristo murió en la cruz para perdón de pecados. ¿Y quiénes son los que lo proclaman? La iglesia. ¿Cómo en nuestra predicación? ¿Predicamos a la iglesia como institución? ¿Queremos que la gente venga a la iglesia? ¿O predica la iglesia que la gente venga a Cristo y por consecuencia vengan a congregarse? Esa es la verdad del principio bíblico. Porque donde tú estés, donde vayas, sea de vacaciones, de viaje de negocios, de viaje empresarial, de lo que sea, tendrás oportunidad de anunciar a Cristo. Y si la Mimi va a Talcahuano, va a Mimi a Temuco, y a Temuco, imagínense, por 2 grandes ciudades de nuestro país del sur. Si el Señor la usa predicando allá, es decir, véngase a mi iglesia, pero está a harta distancia, tendrá que acomodar a los nuevos creyentes que les testifique en alguna iglesia local del sur, ¿verdad? Eso significa que no debemos hacer proselitismo, es decir, no debemos intentar convencer a las personas de venir a la iglesia. No es necesario. Yo te voy a decir, pero hermano, ¿qué está diciendo? No es necesario solamente predicar que vengan a la iglesia.
lo que en verdad debemos hacer es predicar que vengan a Cristo, y a causa de esta verdad vendrán a congregarse junto a nosotros. Porque el mandato es ir y predicar, pero también hacer discípulos. Y el que vengan aquí es precisamente la oportunidad para ser discípulos. Yo me acuerdo que Felipe, y perdona que te tome como ejemplo Felipe, hace muy poco estuvo de cumpleaños este varón. Y uno va viendo que Felipe va creciendo y creciendo. Y ya pasó el tiempo de crecer físicamente. Pero vamos viendo que Felipe sigue creciendo en el Señor. Yo recuerdo esa tarde o noche cuando él estaba acostado en su cama y no conocía a Cristo, con depresión. Y Dios me permitió llevarle el Evangelio. Allí acostadito en su cama, un joven universitario que se sentía frustrado y fracasado, con depresión allí en su cama. El Señor lo alcanzó ese hermoso día cuando él escuchó el mensaje de salvación, y hasta el día de hoy veo que se ha mantenido fiel al llamado del Señor. ¿Con cuántos de nosotros no ocurrió lo mismo? Todos fuimos llamados de la misma manera. Cuando el Señor nos encontró, no valíamos nada. Nos dio un valor excepcional que nadie podía aspirar tener sin haber contado con el valor que el Señor nos ha dado. Lo que significa entonces que la primera tarea de la iglesia es proclamar el evangelio de la salvación. Amén. Así que Carmen Gloria, donde esté allá, predique la palabra. Amén. Gloria a Dios. Otro gran propósito de la iglesia, y no menor, es proveer medios de adoración. Que es lo que acabamos de hacer aquí cuando cantamos y nuestros rostros se llenan de, nuestros ojos se llenan de lágrimas en adoración, en gratitud, porque no es por pena que lloramos, ¿o no? Es de gozo por la presencia del Señor en medio nuestro. Proveer medios de adoración. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 5, del versículo 9 al 13, dice que había una gran multitud que no se podía contar, y el que veía, que era Juan, dice que eran millones de millones, que decían: al Cordero que está sentado, al que está en el trono, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes eran esos millones de millones? La Biblia pregunta, y el apóstol Juan le pregunta al que lo estaba conduciendo en esa revelación, y le dice: estos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. La congregación celestial a la cual tú perteneces. Lo que significa que si en el cielo hay adoración, aquí en la tierra también la debe haber. Amén. Y uno de los grandes propósitos de la iglesia es proveer medios para la adoración. La adoración por medio de las alabanzas, la oración misma que hacemos los unos por los otros y en gratitud al Señor, y los testimonios que fortalecen la fe de aquellos que están iniciando en la carrera del evangelio. Porque contar que Dios sanó de cáncer a alguien no es cualquier cosa. Aumenta la fe del que tal vez tenga un problema de enfermedad, que Dios sí en verdad puede sanar una enfermedad. El Señor es alguien que hace milagros. Amén. Milagros se le ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, primer propósito es predicar la salvación. Segundo propósito es proveer medios para la adoración. Tercer propósito es proporcionar comunión. La comunión de los santos, conocida como también la congregación. Efesios 4, del 3 al 6, dice allí que tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Espíritu que ha sido derramado en todos. Y este Dios que compartimos es Padre de todos, lo que significa que tenemos cosas en común. Eso tiene que ver con la comunión, tener cosas en común. Y estas cosas no son cosas materiales, son cosas espirituales. Como nuestro Dios no es una cosa, pero lo tenemos a Él como un Dios común. Amén. Lo que significa que el tercer propósito es
proporcionar comunión entre los hermanos. Amén. Comunión entre los hermanos. Esto sale en Efesios 4, del 3 al 6. ¿Ok? Finalmente, sostener el nivel moral de la sociedad. El cuarto propósito. Repetimos el primero, predicar la salvación. El segundo, proveer medios de salvación. Y el tercero, proporcionar comunión entre los hermanos. Y el cuarto, sostener el nivel moral de nuestra sociedad. Un gran propósito. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. La luz sirve para derribar las tinieblas de la ignorancia moral. La luz de la palabra que recibimos por revelación trae a nosotros los principios que rigen la vida humana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, al hombre se le enseña cómo dirigirse en la vida. E incluso a los maridos cómo tratar a sus esposas, a los hijos cómo respetar a sus padres, a los pastores cómo cuidar de la iglesia. Consejo para todos e incluso hasta para las solteras. Dice que las doncellas deben cuidarse y los solteros también de toda tentación. Les da consejo a los jóvenes hablando acerca de las relaciones extramaritales. Luz de principios bíblicos que sirven para la vida práctica de todo ser humano. Lo que significa que la iglesia es quien debe levantar la voz para vivir y también para predicar estos principios que rigen la vida moral del hombre en la voluntad de Dios. Luz del mundo, sal de la tierra. Y usted ya sabe la vieja historia de cómo usaban la sal en aquellos tiempos bíblicos y hasta hace poquito, hasta antes que apareciera el refrigerador. ¿Cierto? El charqui, ¿quién no lo ha comido? ¿Cómo se hace el charqui? Con sal y exposición al sol, con una mallita para que no se lo coman las moscas ni lo contaminen. Porque la sal preserva la corrupción, que se corrompan las cosas vivas que han muerto. Lo que significa que nuestra sociedad está bajo muerte espiritual. Sin embargo, la sal de la tierra, que es la iglesia de Jesucristo, proporciona vida a través de los principios que practica y predica. Para finalizar, cumplir el propósito de nuestra existencia como iglesia Maranata debe ser nuestra mayor aspiración. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Prediquemos la palabra. Vivamos en comunión. Aunque nos enojemos. Amén. Mantengamos la unidad del Espíritu, aunque nos enojemos y discutamos. Debemos mantener la unidad. Es nuestra responsabilidad. También debemos dedicarnos a la adoración y no servir así como, ay, así no importa, cantemos como salga. Ayer nos dedicamos un tiempo para ensayar y cada uno tenía actividades y quisimos honrar al Señor en esta hora ensayando, porque hace falta. Las cosas tienen que salir bien y no porque estemos transmitiendo a través de internet. Además de eso, porque podríamos pasar vergüenza, ¿verdad? Además de eso, Dios se merece una adoración con respeto, con temor, con temblor, con gracia de parte nuestra, con gratitud de parte nuestra hacia Él, ¿o no? Él se merece más de lo que hemos dado. Así es que, hermanos, cumplamos el propósito de la iglesia, predicar la palabra de salvación, venir a adorar al Señor cuando estamos aquí en la iglesia y también mantener la comunión y además ser sal de la tierra, luz del mundo, mantener el nivel moral en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro entorno, en nuestro vecindario y donde quiera que vamos. El Señor nos use grandemente. Dios les bendiga. Permítame orar. Póngase en pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por pertenecer a esta gran familia de todas las épocas.
llamada tu iglesia, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Dios mío, Señor, gracias porque tú has prometido mantenerte fiel a tus promesas y hasta el día de hoy lo has hecho. Y no dudamos que seguirá así porque tú eres un Dios que no cambia, que no varía, que no dice una cosa un día y la cambia para el otro día como lo hacemos nosotros. Por el contrario, tus palabras son fieles y verdaderas. Y has prometido que tu iglesia será vestida de blanco, renovada en su totalidad, a la estatura de Jesucristo, al crecimiento de la imagen del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Permite, oh Dios, que cada creyente que está aquí escuchando este sermón pueda crecer en la gracia de nuestro amado Señor Jesús. Que la estatura que vamos cada día adquiriendo sea la de un hijo de Dios maduro en la fe, que pueda predicar la palabra con denuedo en donde quiera que esté. Bendícenos, Señor, en esta comunión que hemos tenido el día de hoy y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar para finalizar. Hágase la ruedita que hacemos siempre y nuestro pastor Roberto nos estará despidiendo con la bendición final. Dios le bendiga. Gracias por